Buenos días, gracias por estar con nosotros. En la entrevista cerramos la semana, hoy es viernes 11 de octubre. Saludos a nuestros radioescuchas también a través de las diferentes frecuencias en el país de Radio Visión Honduras. Don Armando Orellana, sociólogo, el abogado Alex Navas, docente universitario y miembro de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras Más, y también con nosotros. Buenos días, abogado Navas. Buenos días, Raúl, colegas que están aquí en el foro. Para mí es un gusto que usted me haya invitado hoy para hablar de estos temas tan importantes que tienen que ver con el combate a la corrupción y que tanto daño le ha hecho a este país, y el tema de justicia que está tan trascendental para el tema democrático en Honduras. Gracias, Raúl. Gracias, abogado Germán Leixelar, buenos días. Buenos días, gracias, Raúl. Siempre un gusto compartir este espacio. Un saludo a los colegas y, bueno, como siempre esperamos poder dar una nota positiva y dar una información objetiva a la gente que está necesitando tanta luz en este caos. Abogado Madrid, Kenneth, buenos días. Buenos días, Raúl, muchas gracias por la invitación. Pues contento de estar acá y poder compartir con los colegas y poder tener un debate de altura, académico, y sobre todo pues que le demos luces a la sociedad hondureña sobre esto que está sucediendo en el país. Sí, voy a iniciar con el abogado Navas. El abogado Navas estuvo en Amasi. Esta acusación contra el exalcalde Narri Tito Asfura es correcta. Los nacionalistas hablan que es una persecución política. Ya vio ahí al señor Narri Asfura diciendo que nada debe y que nada teme. ¿Es legal esto? ¿Está bien? No, es legal. El requerimiento fiscal, lo que hizo la investigación, UFESIC en ese momento estaba haciendo unas pesquisas e investigaciones sobre este caso que se dieron sobre fondos rotatorios en la alcaldía municipal, donde se depositaron directamente a cuentas particulares, específicamente del exalcalde Asfura, y donde se pagaron cuentas personales, ¿no? Incluyendo tarjetas de crédito de algunos familiares del exedil. Se presentó el antejuicio llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, fue declarado sin lugar, y por eso él mantuvo, digamos, un sobreseimiento en ese momento. Pero ahora él ya perdió esa calidad de edil y la causa vuelve al ordenamiento normal, donde se presentó ayer por lavado de activos ante los tribunales de jurisdicción nacional anticorrupción. Yo sí creo que tiene todos los argumentos legales. La administración pública, Raúl, no es una hacienda particular que usted puede agarrar dinero, depositarlo a su cuenta y después liquidar, ¿no? Hay procedimientos que la misma ley le establece, y que por lo tanto, al incumplir esta ley, se convierte en un ilícito penal, y que puede tener connotaciones de redes de corrupción que drenaron fondos públicos de la alcaldía municipal. Esto, la oposición política lo ha dicho, que es una persecución penal, pero en el país tenemos que entender una cosa, ¿no? El que hace actos de corrupción, sea del partido que sea, debe de enfrentar la justicia. Y este requerimiento no es digamos, una confección de esta fiscalía, dirigida por Joel Zelaya, sino que ya viene con un antecedente de la Fiscalía de Chinchilla y con, digamos, la participación directa del fiscal Luis Javier Santos. Conociendo a Luis Javier Santos, él no tiene ninguna connotación política en este caso, sino que actúa en base a la Constitución y la ley, ¿no? Para llegar a ese puesto donde está él, tuvo que pasar un proceso muy importante, donde estuvimos involucrados para nombrarlo en la Maxi, y que creo yo que está haciendo un excelente trabajo, y esto demuestra de que él tiene independencia y que va a llegar hasta las últimas consecuencias con este proceso legal. Abogado Leixelar. Bien, gracias. Y bueno, coincidiendo con lo que dice el abogado Navas, definitivamente no podemos hablar de ilegalidad en cuanto a los procesos de un requerimiento, etcétera, porque evidentemente cualquier funcionario, cualquier persona, incluso particular, está sujeta a cualquier investigación que se tenga que tener en curso. Lo único es que sí quiero yo llamar a la reflexión en el sentido de que, lamentablemente, como se ha perdido tanto la credibilidad en las instituciones, porque ha habido una serie de manejos que prácticamente vulgarizan, profanan la doctrina y prácticamente
se adultera cada resultado y cada intención porque la política está ensuciándolo todo, entonces queda ese sabor, esa duda, porque cualquiera se preguntaba, me lo decía un amigo ayer, yo recuerdo, me decía que yo escuché a Tito Asfura diciendo que para facilitar procesos depositaban fondos en sus cuentas porque a veces la burocracia afectaba, y obviamente eso es totalmente incorrecto. Ojo, eso no significa que se haya apropiado de los fondos, pero es una forma incorrecta de tratar fondos que son públicos. Eso por un lado. Pero entonces me decía él, pero si ya tenemos fiscal general, si todo este proceso está, si ya había incluso una causa iniciada, ¿por qué se esperan a este momento? Justo cuando van a venir las elecciones internas. Entonces, ese mal sabor se destapa nuevamente, porque coincido y estoy seguro que Kenneth dirá lo mismo, como bien lo acaba de decir el abogado Navas, y seguramente tú, Raúl, estarás de acuerdo que la justicia debe perseguir a todo mundo, absolutamente. Nadie debe escaparse de todo este tamiz de la legalidad para llegar a luchar verdaderamente contra todos los esquemas de corrupción para que no exista más impunidad en el país. Eso es una aspiración que todos tenemos. Pero entonces la pregunta es esa, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Como decían nuestras abuelitas, ¿por qué hacemos cosas buenas que parecen malas? Entonces, ese elemento creo que es el que hay que analizar, porque el hecho de esperar hasta el último instante y en un momento donde van a iniciar elecciones, donde hay presiones en el CNE, donde tenemos el problema de que se criticó el discurso de la presidenta en la ONU, que decían que parecía más campaña nacional, donde apareció el video de Carlos Zelaya, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aparece este foco donde vamos a atacar a una de las personas más importantes de la oposición y como candidato futuro a la presidencia. Entonces creo que tenemos que reconocer que da suspicacia. No digo de ninguna manera ni que se detengan procesos, pero si esto fuera abierto, si fuera generalizado, si se estuvieran siguiendo líneas, porque se han denunciado muchas cosas incluso de la administración actual, pero no se ven líneas de investigación en esa dirección. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? No voy a tomar partido de un lado ni otro, pero hay una realidad. Tenemos hondureños nacionalistas, tenemos hondureños liberales, tenemos hondureños de Libre, tenemos hondureños todavía del Partido Salvador de Honduras, tenemos hondureños pinuistas, del cual soy parte, etcétera. Y cada quien va a tener su visión, y la única forma de que esa visión de toda la hondureñidad sea de unidad y no de división es con un seguimiento totalmente objetivo de las cosas. Y tenemos que reconocer, amigos, que no se ve la objetividad. Ese sería mi primer comentario, Raúl. ¿El suyo, abogado Kenneth? Bueno, mire, Raúl, colegas, yo siempre he sido del criterio que cuando usted ha ejercido una función pública, está expuesto a los órganos contralores y fiscalizadores e investigadores del Estado. Y no hay forma de obviar ese camino. Muchas veces ese camino lo tenemos en sede administrativa y otras veces les corresponde desvirtuarlo en sede judicial, como es el caso ahora del exalcalde capitalino y todas estas otras personas que se les ha imputado el requerimiento fiscal. El rendir cuentas es una característica esencial que tiene toda persona que ha ejercido cargo público. Hay que rendir cuentas y hay que hacerlo porque no hay otra opción. Ahora, en este caso que le toca rendir cuentas de manera judicial al exalcalde capitalino, quizá verlo desde tres perspectivas diferentes. Primera, es que al momento de enfrentar este tipo de situaciones es porque la rendición de cuentas no se dio en su oportunidad, la rendición de cuentas no fue propicia, no se realizó, y obviamente que ahora le toca a los órganos investigadores del Estado hacer su trabajo y obviamente con esa dirección técnica del Ministerio Público. Segundo punto, el hecho que se haya realizado esta situación en este momento característico es lo que da lugar a que la oposición piense de que es una persecución política, ¿verdad? Porque obviamente tuvimos el año 2022
tuvimos el año 2023 y hasta ahora, el año 2024, se presenta el requerimiento fiscal. Como bien lo dijo el abogado Navas, no es una investigación nueva, es una investigación desde mucho tiempo atrás. Recordamos a los televidentes las características que tuvo desde el 2018, un antejuicio, porque en ese momento él era alcalde de la capital y ellos tienen un velo que hay que levantarlo primero, ¿verdad? Que es para poder procesarlos, pero ese antejuicio tuvo una serie de obstáculos en el camino, ¿verdad? Todos sabemos que llegó hasta un amparo a la Sala Constitucional, donde realmente dijo que debía suspenderse la investigación porque nunca pusieron a disposición del exalcalde toda la evidencia correspondiente en el Ministerio Público. Y al final, pues obviamente eso quedó ahí, pero el Ministerio Público tuvo la oportunidad, repito, desde el 27 de enero del año 2022 para presentar este requerimiento, porque no creo que hayan nuevos elementos de investigación, creo que era una investigación ya bastante acabada en el año 2018 y no creo que hayan mayores elementos. Eso es lo que deja nada más en el ambiente el sinsabor. ¿Por qué hasta hoy? Sabemos que incluso hubo cambio de fiscal general el año pasado, pero hubo un momento para hacerlo a partir de noviembre, diciembre, enero, pero bueno, no hasta ahora. Ese es un poco lo que queda en el sinsabor. Y mire, y en tercer lugar, todos sabemos que ahora tiene que lidiar con una campaña presidencial el exalcalde capitalino, donde obviamente esto tiene su impacto. Claro. Tiene su impacto. Va a haber una percepción de ciertos adeptos del Partido Nacional y de otras instancias donde generalmente va a haber ahí una situación y tendrá que darle ahí un vuelta de timón a su campaña para lograr minimizar esos riesgos. Ahí sus estrategas tendrán que trabajar fuertemente porque ahora tendrá él que luchar con una campaña, pero también tendrá que lidiar con un requerimiento fiscal en camino y en el cual, pues obviamente que siempre deja sus secuelas. Y al final aquí yo trata de ver las cosas siempre desde un punto de vista objetivo e imparcial. Y si el Ministerio Público ha interpuesto este requerimiento contra el exalcalde capitalino, esperamos que lo haya hecho en base a la objetividad, a la transparencia y siguiendo lo que manda su ley orgánica, que dice que es un órgano apolítico. Entonces, por lo tanto, cuando uno ve los postulados que conlleva el actuar del Ministerio Público, pues uno espera que se estén ejerciendo las acciones de conformidad a su ley orgánica. Cuando se dice que se está instrumentalizando el Ministerio Público, yo les digo, mal haría la clase política y mal haría también las autoridades del Ministerio Público si están siguiendo instrucciones político-partidarias, porque su ley ya se los prohíbe, no lo pueden hacer, incluso ellos incurrirían en alguna responsabilidad ya si hicieran este tipo de acciones motivadas por acciones políticas, porque, repito, su ley orgánica se los prohíbe. Y bajo esa circunstancia uno no puede pensar que se instrumentaliza una institución, porque si lo están haciendo de esa manera, estarían socavando las bases del Ministerio Público, su legitimidad, su característica esencial, que es obviamente la persecución penal. Y estamos claros en una cosa. Mire, cada fiscal, cuando llega al Ministerio Público, le trata de imprimir el tipo de persecución penal estratégica que va a realizar. Cómo va a realizar sus acciones, de qué manera las va a llevar y contra qué delito se va a enfocar más fuertemente también y de qué forma va a perseguir el delito. Eso es la característica esencial de cada administración en el Ministerio Público. Y bueno, por eso cuando uno dice, bueno, ¿por qué hasta ahora? Bueno, al final el Ministerio Público ha emitido un comunicado, no dice ahí las razones por qué estratégicamente lo presenta hasta ahora. Y bueno, ahora tocará nada más ver el devenir del proceso penal, cómo se está desarrollando, hasta qué momento va a llegar. Si el Ministerio Público tiene la evidencia certera, pues obviamente que esto pasará de la audiencia inicial. Y acá, siendo muy puntual, no creo que el exalcalde capitalino, de llegar a ver indicio como lo manifiesta el Ministerio Público, vaya a quedar privado de libertad, porque lógicamente no creo que haya peligro de fuga del exalcalde capitalino y todos sabemos el arraigo que tiene en el país. Pero sí va a ser un proceso obviamente
largo. Si la defensa no logra desvirtuar nada y para el juez no es contundente, sí vamos a ver entonces un proceso penal largo. No lo va a venir a inhabilitar para ser candidato, lógicamente, porque no está dentro de los requisitos, hasta el momento no está, para poder correr hacia las elecciones primarias internas. No verá obstaculizada su candidatura, de tal manera que, como lo manifestaba, le tocará una campaña bastante difícil con la situación personal del requerimiento fiscal y también lidiar con esta percepción que pueda haber, obviamente, en el resto de la sociedad. Está con nosotros también ya el licenciado y sociólogo don Armando Orellana. Sí. Armando, ¿qué piensas de esta acusación contra el exalcalde y precandidato nacionalista Tito Asfura? Bien, buen día. Es un gusto estar con distinguidos amigos y en este canal. A mí me parece que debemos agudizar el análisis y ver más allá de los aspectos legales que me parece de forma muy brillante habrán ya expresado Germán y bueno, los demás que están en el debate. A mí me parece que el tema es el tema del liderazgo que está detrás de todo ello y elementos que salpican la política. Reflexión que debe hacer el pueblo hondureño, no solamente la élite política, sino el pueblo hondureño. Realmente la escasez de liderazgos, sobre todo en algunos de estos actores de élite, muestran esa, de alguna manera, deterioro. El por qué, la pregunta primero que habrá que hacernos, ¿por qué no incluir en la propuesta política liderazgos que estén de alguna manera alejados de estos elementos de vinculación con la corrupción? Y luego otro elemento a considerar, a mí me parece que refleja de igual forma que los actos cometidos durante los periodos recientes, incluso podría ser en este periodo, ¿verdad?, tienen consecuencias a la larga. Quiera o no, van a afectar el accionar político de aquellos que van consolidando estructuras de poder y que tarde o temprano eso va a tener un efecto. Lo que estamos viendo realmente en los últimos años es el intento por recuperar la institucionalidad, por de alguna manera reducir ese fango, ¿verdad?, en el cual ha estado patinando la sociedad hondureña, que es la impunidad. Y entonces no debe llamarnos a extrañeza que la Fiscalía haga este tipo de requerimientos. Me parece que debemos de alguna manera sentirnos contentos de que se esté actuando, más allá de los matices que se le puede incorporar por quienes salen afectados. El tema fundamental aquí en Honduras, y bueno, en otras partes del mundo, no solamente en Honduras, ¿verdad?, es que ha habido esa actitud de las élites políticas de contar con el tema de la impunidad para actuar, ¿verdad?, en contra de los intereses y el bien común. Entonces me parece que lo que está en juego es ese tema de la imagen, de lo que nos presentan, la vitrina, ¿verdad?, de liderazgos políticos en los diversos sectores, pero fundamentalmente esos sectores, ¿verdad?, que ya llevan su buen tiempo en el control del poder político y que han venido, bueno, utilizando este tipo de prácticas. Parece que eso es lo que se debe también valorar, no solamente el tema del procedimiento, ¿verdad?, que obviamente tendrá algunas justificaciones o los elementos suficientes para haberse presentado en el momento actual, como muy bien lo ha dicho Kenneth, ¿verdad? Son ellos realmente los fiscales que valoran los tiempos, los momentos y realmente si existe esa oportunidad, porque no se van a arriesgar, ¿verdad?, pienso yo, en quedar a ridículo, sobre todo en esta fase en la cual también ellos están siendo fundamentalmente el Ministerio Público objeto de valoración. Voy a hacer la primera pausa. Los nacionalistas dicen acá, cada vez que se les encuentra un supuesto caso de corrupción, sostienen que es una persecución política. Al volver hablamos de eso. Los miembros del Partido Nacional dicen que siempre son acusaciones políticas, pero en 12 años de gobierno hay 3 ministros de salud enjuiciados. El doctor Tuki Bendaña recientemente fue detenido, luego dejado en libertad para que defiendan en su casa. Alba Consuelo Flores está prófuga de la justicia
y hay otro de salud pública. También la ministra de Finanzas estuvo en la cárcel. También la señora que de Gracias, ministra de Salud, también estuvo presa. Sí, claro. ¿Es una persecución política esto? ¿Cómo lo ve usted que estuvo ahí en las investigaciones de la MAXI y todo eso? Mire, Raúl, los informes de la MAXI, no solo de esa institución que sacó el gobierno anterior, decían que en Honduras hubo una corrupción a cielo abierto. O sea, aquí no hubo un mecanismo como lo que fue el caso Lavallato, donde había un estilo laberíntico de hacer la corrupción. Se hacían los cheques directamente y se los depositaban a sus propias cuentas de banco, porque sabían que tenían toda la institucionalidad para poder tener impunidad. Mire, en Panamá hace poco, Martinelli iba arriba de las encuestas, ¿no? Y le presentaron requerimiento fiscal y lo inhabilitaron. Y vino otro candidato y ganó las mismas elecciones del mismo partido de él. O sea, ahí no hubo ninguna persecución porque el mismo pueblo panameño sabía de que Martinelli había hecho cosas irregulares e ilícitas y por eso está procesado en Panamá. Por lo tanto, creo yo que los mismos partidos, esto queda para los partidos políticos, también hacer una reflexión y un análisis de quiénes llevan en sus liderazgos y quiénes son sus candidatos para los puestos políticos. Porque al final la gente ligada al tema de corrupción, narcotráfico, crimen organizado, deben de salir automáticamente de las candidaturas políticas. Y esto ayudaría a desentar un poco la política y que el Ministerio Público no tenga que andar viendo cuándo presento el requerimiento fiscal o cuándo le conviene al Partido Nacional o cuándo le conviene al Partido Libre o al Partido Liberal para no dañarlo. No, la justicia a los que folclóricamente decimos, los que se roban las gallinas, a eso no le andan viendo cuándo le van a caer, ¿verdad? O sea, le ponen el requerimiento fiscal y no importa si es Navidad o el 24 de diciembre o el 31, al final lo capturan y lo empailan. Entonces, lo que quiere ver la gente aquí es que reduzcamos la impunidad. Y la impunidad se reduce aplicando la justicia, sea quien sea. Y en este caso le tocó al exedil, y esto lo dijo ayer el fiscal Santos, y es la realidad. Esta solamente es una línea de investigación de toda la atrocidad que en muchas instituciones del Estado se hicieron y que realmente ayer, por ejemplo, vimos el de Copeco, ¿verdad? Y como usted lo menciona, ministros que andan fuera del país, ministros que están enfrentando en este momento la justicia y que por lo tanto son una especie de red de corrupción que al final drenó fondos públicos. Y lo último que quiero decir en este caso es que yo no considero, Raúl, que sea una persecución política, porque al final es un caso que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo y que tiene condicionantes ya de preparación para un requerimiento fiscal. Ya serán los jueces que le darán a él las medidas sustitutivas o el auto de formal procesamiento, pero creo yo que esto seguramente le va a afectar políticamente, pero le afecta políticamente porque no manejó de manera correcta los fondos públicos que fueron encargados a él en la alcaldía municipal del Distrito Central. Esto puso Tito Afura, antes de darle la palabra al abogado Luis Celar, esto puso a Tito Afura, que es precandidato presidencial, y también Jorge Zelaya, que es precandidato presidencial y actualmente diputado. Tito Afura, ahí está lo que dice Tito Afura, me sometí. Dice Afura, no temo, hoy intenta juzgarme de nuevo por los mismos hechos. Me sometí a un antejuicio, el cual fue declarado sin lugar por orden de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Superior de Cuentas revisa el expediente y emite un informe especial sobre los fondos cuestionados por el Ministerio Público, donde aclara no tener responsabilidad penal sobre el mismo, el cual la misma Corte Suprema de Justicia determina que dicho dictamen es definitivo y ordena que se le envíe copia del informe, lo cual se lleva a cabo el 27 de noviembre del 2023. Me sometí a un juicio de privación de dominio, mismo que fue declarado sin lugar y devueltos mis bienes. Hoy intentan juzgarme de nuevo por los mismos hechos. Estoy firme por Honduras, dice Nasri Afura. Germán. Bueno, miren, quiero retomar lo que decíamos, ¿verdad? O sea, y en línea con el amigo, no se trata solamente o exclusivamente de lo jurídico, ¿eh?
vuelvo al tema, el timing, ¿verdad? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no en el 2022? ¿Por qué no en el 2023? ¿Por qué ahora? Ese es el único elemento que deja un mal sabor. Y tomo la palabra, o sea, evidentemente tenemos una situación de una clara necesidad de elevar los estándares de lo que son los líderes políticos. Todas las personas que de alguna manera están llegando a los cargos, ya sea de elección popular o que son nombrados en una elección de segundo grado o que son señalados directamente por ser cargos de confianza del gobernante de turno, todos de alguna manera están saliendo señalados de una u otra forma. Y eso está claro que nos tiene en una situación muy, muy compleja como nación. Esa es la razón por la cual, a pesar de todo lo que nosotros digamos hoy, el gusanito de la incredulidad, el gusanito de la molestia, el gusanito de la duda, de la falta de legitimidad y de que haya o no persecución política, va a quedar en el ambiente de las personas, porque no hay una objetividad en eso. Como dice mi querido amigo Orellana, esto salpica la política definitivamente, pero la pregunta es, ¿salpica al Partido Nacional? ¿Salpica a los liberales o lo salpica a todos? Yo creo que lo salpica a todos. Miren, estábamos diciéndolo y es una realidad. Si nosotros aquí, por alguna razón, cometemos un yerro y hablamos de más, ¿ustedes creen que nos van a perdonar? Si dijera algo que se considere así fuera de lugar, un ataque infundado, etcétera, a nosotros nadie nos va a proteger, pensaría yo, ¿o sí? Y entonces ese sentimiento que tienen muchas personas sobre la objetividad que se puede tener al plantear determinada situación es lo que está en juego, porque como les decía, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de manejos erosiona totalmente la credibilidad de la institucionalidad, genera más polarización social, genera inestabilidad política, eso tiene consecuencias económicas, genera fuga de cerebros, genera silencio social cuando tenemos miedo de opinar, de denunciar. O sea, no es algo nuevo. Yo recuerdo hace muchos años, sin entrar en detalles, que nos tocó hacer una denuncia sobre un asunto y cuando fuimos al lugar de la denuncia, me dice la persona, ahí está el que vengo a denunciar. Y entonces dice uno, ¿qué es esto? Entonces, son realidades que se han venido manejando en el entramado político nuestro y que lamentablemente, en lugar de ir mejorando, han ido agravándose. O como mínimo, los mecanismos sí han ido mejorando, pero no en cuanto a mejorar el servicio y la vocación de la credibilidad hacia la población, sino que han ido mejorando en los métodos para protegerse. Entonces, eso duele terriblemente, porque mire, ahorita que tenemos lo más fresco, la guerra de las amnistías, no vamos a entrar en eso, pero bueno, eso fue noticia esta semana. La Corte Suprema dijo que la amnistía que se recetaron al inicio del gobierno es constitucional. Todos los efectos que eso tiene son sumamente importantes. Voy a atreverme a decir esto sin ánimo de acusar porque son cosas muy similares. Los famosos 40 millones que se drenaron del Banco Central. No voy a aseverar que haya ningún tipo de robo o apropiación indebida de ahí porque desconozco los elementos, pero hay una realidad que es pública. También es una realidad pública, lo dijo quien fuera mi maestro, el abogado Flores Lanza, que él dio la lista de las personas a quien le había repartido ese dinero para una situación que en principio era irregular. ¿Dónde están los requerimientos para todas esas personas? Simplemente que aclaren, que devuelvan, pero entonces es imposible, amigos, creo yo, que no veamos que hay un sesgo de alguna manera, porque una de esas personas es candidata, ¿va? Y es candidata y además está metida ahora en un cargo donde tiene un tema de seguridad nacional, ¿va? Voy a decir su nombre, Rixi Moncada, y volvemos al punto.
no es una acusación, solamente veamos por qué la diferenciación a la hora de iniciar procesos que de alguna manera deberían ser manejados con la misma transparencia y de la misma manera. Y como dijo Tito Asfura en su comunicado, Raúl, si no la debe, no la teme, que se presenten, que hagan lo que tienen que hacer, que liberen sus cargos y que se siga adelante. Finalmente, el pueblo hondureño, su servidor, yo creo que todos los que estamos en este panel, lo que queremos es lo que dijo el abogado. Queremos que se luche contra la corrupción y que no haya más impunidad. Y quien tenga algo que se le pueda cuestionar y hayan los elementos sólidos para que se le impute un cargo y se le haga una eventual condena, que la reciba, porque eso es lo que necesitamos. Mientras la clase política se proteja de una u otra manera con este tipo de argucias que, como digo, se perpetran en contra de algo maravilloso que es el derecho. Yo creo que nosotros como abogados lo podemos decir, el derecho no es la porquería que nuestra sociedad cree, pero lo han convertido en eso y esa es la visión que la sociedad tiene por todos estos malos manejos, por todas estas manipulaciones. Y como ves, Armando, me enfoco en lo tuyo, en rescatar ese espíritu de fondo más allá de la legalidad, porque es urgente que le limpiemos la cara al país en ese sentido, porque si seguimos en esa ruta, solo lo seguimos hundiendo. Y quiero terminar la reflexión en esta dirección, Raúl. Hablé de la amnistía política porque eso acaba de suceder, pero ¿cuál fue la reacción inmediata de Redondo? Y ahora vamos a revisar la amnistía que se autorrecitaron allá los del golpe de Estado. Y todos van a ir presos porque eso es ilegal. Señores, entonces cuando vengan los otros van a revisar la de estos y vamos a seguir en ese pleito eterno del que nunca vamos a salir, porque cada vez que entre uno nuevo va a proteger a los míos, eso no tiene ningún sentido. La justicia, el derecho, lo que es la persecución de un delito, no es un instrumento, no es un pito que yo uso para dar dirección aquí, para dar dirección allá. Hombre, es la base fundamental de la seguridad jurídica, es la base fundamental de lo que es la institucionalidad en la sociedad. Y si la clase política no entiende que si siguen jugando con algo tan sagrado, lo único que están haciendo es destrozando y socavando las bases mismas de la sociedad. El abogado mencionaba el tema de los cheques. No tengo la menor duda de que había cheques. Pero ¿qué dijo Jorge Calix hace unos días que acaba de decir en la introducción que no se iba a pronunciar mientras no conociera? ¿Qué me van a decir a mí si yo iba a traer los cheques? Yo se los traía. Entonces, lo dijo. Él tiene responsabilidad sobre ese caso, Es ¿no? correcto. Vamos al punto. Hay que investigarlo, ¿no? Porque si él llevaba los cheques, seguramente él tiene es una correcto. condición política. Y a eso voy, abogado. Claro. Ese es el punto. ¿Y qué me amarra esto? Me amarra el tema de institucionalidad, me amarra el tema de credibilidad. El señor Jorge Calix es candidato político, me amarra el tema que mencionó el amigo Orellana, salpica la política. Y entonces estamos en un escenario tan duro, tan complejo, que no podemos terminar de darle una dirección lógica. Y repito nuevamente, la única forma, señores, tanto autoridades, gobiernos, políticos, es que con objetividad y con una forma irrestricta de aplicar la ley tal cual está escrita y no como se me antoje a mí, podamos hacer un juicio objetivo, un seguimiento objetivo de todos estos casos que estén, de todos los partidos que estén involucrados, para que la sociedad pueda ver que esto realmente es justicia para todos y no para algunos en el momento que me convenga. Antes del abogado, ¿qué le ponga ahí lo que dice el diputado y precandidato Jorge Zelaya Munguía? Dice Jorge, en momentos difíciles es importante, Jorge Zelaya Munguía, en momentos difíciles es importante recordar que toda persona tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Mi solidaridad con Tito Asfura y su familia, que la justicia haga su trabajo y se esclarezca la verdad con transparencia, dice Jorge Zelaya. Abogado Kenneth. Gracias, Raúl. Bueno, creo que es interesante lo que decía el colega acá, Germán.
Porque si hubiera sido usted el que hubiera dicho que traía los cheques, ya estuviera listo y servido. Ya lo hubiera, ya hace días que tuviera el requerimiento fiscal encima. Pero, mire, algo interesante en este tema son 2 puntos. Y creo que voy a empezar a hacer esta reflexión por lo que había dicho en el segmento pasado. La rendición de cuentas es un tema importantísimo para los funcionarios y exfuncionarios públicos. Bien, bajo esa premisa, estaba viendo con detalle el post que hizo en la red social X el exalcalde, y dice, bueno, ya me entregaron un informe del Tribunal Superior de Cuentas donde mencioné responsabilidad. No sé cuál será el argumento de la defensa, pero lógicamente, viéndolo desde un punto de vista académico, en el cual la única determinación que tiene el Tribunal Superior de Cuentas penal es sobre el enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Nada más. 22 de la Constitución. Es únicamente lo que puede decir el Tribunal Superior de Cuentas, si usted se ha enriquecido ilícitamente o no, y ahí el Ministerio Público no tiene forma de actuar, ¿verdad? Ahí porque constitucionalmente la determinación del enriquecimiento ilícito le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, determinar si existe o no existe. Ahora, el Tribunal Superior de Cuentas me puede decir que yo no tengo ninguna responsabilidad penal, que eso no es ningún obstáculo para el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público. Es importante que toda la enorme audiencia de Canal 11, Raúl, tenga claro ese tema, ¿verdad? Porque si creo que la defensa del exedil capitalino va por ese punto, no creo que vaya por la línea correcta, ¿verdad? Tienen que buscar una estrategia de defensa diferente porque eso no es así. El detalle es que todos los acontecimientos que surgieron en el proceso del antejuicio fueron procesos que van encaminados al antejuicio mismo, no al requerimiento fiscal propiamente, ¿verdad? Entonces, ahora tienen contenido. Ahora tienen el banderillazo libre, ¿verdad? Como cuando arranca la carrera, ¿verdad? Y se levanta el banderillazo. Entonces, quizá yo no veo que haya forma de que con esos argumentos logren en la audiencia inicial desvirtuar ese indicio. Por eso yo dije al inicio, pienso que sí va a haber un proceso largo en el cual se va a tener que desvirtuar en el largo del camino y quizás en un juicio oral todos estos extremos que se están argumentando. Porque, mire, es importante que la sociedad entienda. Aquí hacemos un análisis legal, pero también desde un punto de vista sociológico, como decía Armando. ¿Por qué? Porque el tema es que una cosa va enfocada a lo que está sucediendo ahora, que la etapa preparatoria e intermedia de un proceso penal en el que están ellos únicamente es un control constitucional de la investigación. Es garantizar de que esa imputación que hace el Ministerio Público esté enfrascada dentro de la Constitución, que no hayan abusos, que se respete el debido proceso. Por eso inicié yo esta comparecencia mía hablando de que debe haber un respeto al debido proceso, ¿verdad? Y que eso es la garantía de un Estado de Derecho. Ahora, como decía Raúl, la pregunta que es parte de este momento, ¿político o no político? Bueno, mire, yo siempre he sido respetuoso de muchas cosas. Creo que cuando usted anda al margen de la ley, se expone a este tipo de cuestiones. Si se ha hecho algo que es ilícito, se expuso para que pudiesen pasar estas cosas, ¿verdad? Ahora, repercusiones políticas hay, lógicamente las hay, y yo tampoco no quiero dejar de desconocer que, bueno, en alguna circunstancia esto lo va a aprovechar la oposición política para poder llevar agua a su molino, y eso es normal, ¿verdad? Cuando hay un requerimiento fiscal en una etapa preelectoral como estamos ahora, o ya electoral porque ya se levantó el banderillazo de elecciones primarias e internas, entonces sí, obviamente va en detrimento de un candidato presidencial, y por eso lo hablábamos. ¿Por qué hasta ahora? Si habría que esperar los 3 años, dice que el requerimiento, el informe del Tribunal Superior de Cuentas estaba listo en noviembre de 2023. Entonces,
yo digo, ¿por qué esperaron tanto? Debieron haberlo presentado en enero de este año, en febrero de este año, para evitar suspicacias, digamos, si habían elementos e indicios suficientes, y llevarlo adelante no hasta este momento. Pero bueno, esa es una decisión, como les dije, que al final es de persecución penal estratégica del Ministerio Público. Ellos tienen diseñada su forma de trabajo. Y como comentando una vez con don Luis Javier Santos, le decía yo, a veces hay que buscar los momentos oportunos para presentar los requerimientos. Pero a veces uno tiene que ver más allá de la clase política, si está o no está, si me va a perjudicar o no, pero me decía él, pero no, cuando se transgrede la ley, hay que presentar el requerimiento fiscal. Bueno, y hablábamos y podíamos debatir sobre esto, pero son visiones de persecución penal estratégica, ¿verdad? Son visiones de persecución penal estratégica, y no dudo que él haya encontrado el indicio suficiente para la presentación del requerimiento, porque es una investigación, como decíamos, del 2018 en adelante. Entonces, políticamente motivado o no, ahora le tocará en los tribunales defenderse al exalcalde capitalino. Obviamente la oposición va a aprovechar este hecho y esta circunstancia para llevar agua a su molino. Eso no lo podemos desconocer, pero lógicamente que queda acá también un parteaguas en esto, y creo que es un poco la lección que nos deja, que los partidos políticos tienen que depurar su fila, ¿verdad? Tienen obviamente que depurarlos, porque de lo contrario va a seguir sucediendo ese tipo de cosas, y ninguno de los tres partidos tradicionales está exento de estos temas. Así es. Antes de pasarle a don Armando, aquí he hecho una lista. Si usted quiere ser funcionario público, piénsela. Alba Consuelo Flores fue ministra de Salud, está prófuga de la justicia. El doctor Tuki Bendaña lo llevaron a la cárcel y luego lo mandaron a defenderse a su casa. La doctora Yolani Batres estuvo presa bastante tiempo. La ministra Rocío Tábora de Finanzas estuvo presa y ahora se defiende en libertad, pero sigue acusada. Gabriel Rubí, un joven, ayer lo vi esposado por ser funcionario de Copeco, acusado. Está en la cárcel, la noche durmió en Támara. Marco Bodrán de Inves lleva ya buen tiempo preso. Mario Zelaya y Bertetti del Seguro ya están condenados a muchísimos años presos. El ex canciller don Lisandro Rosales, también el ministerio ha actuado contra él, pero se supone que no está en el país. David Chávez, presidente del Partido Nacional, también está prófugo de la justicia. Ahora hay requerimiento contra el exalcalde Narri Tito Asfura. El ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, huyó a Nicaragua, y también el exministro secretario de la Presidencia, don Tito Cardona. Y Marta Doblado, que está fuera también. Marta Doblado, esa era del INJUPEN, ¿verdad? Sí, pero presidenta del Consejo Directivo de Inves. Correcto, correcto. Los hermanos Juan Orlando y Tony están guardando prisión en Estados Unidos, igual que Urbina, el otro alcalde Chander. Piénsela. Si usted quiere ser funcionario público. Raúl. Armando. Y las líneas de investigación pendientes también. Claro, hay varias, muchísimas. Que hay Claro. muchísimas líneas de investigación Muchísimas. pendientes sobre funcionarios. Y muchos que salen y enfrentan, creen que de esa manera se protegen, pero no creo. Y mire, y si me permite, Dale. licenciado Armando, ¿sabe cuál es el detalle, Raúl? No es malo ser funcionario público. Creo que se puede servir y hacer mucho. ¿Sabe cuál es el detalle? De no respetar los mecanismos de integridad pública que deben de existir siempre para garantizar usted que el dinero público no va a irrespetar los procedimientos y que tampoco va a tener un destino distinto ante el cual están enunciados. Si usted esas características las mantiene incólumes, usted no tiene que tener ningún problema por qué ser funcionario público. Sí, porque realmente es una oportunidad de servir. Pero una frase final, es un hormiguero de miedo. Es bien difícil cuidar eso con la conducta generalizada. Perdón, Armando. Y la cultura política, Sí. sobre todo eso. Pero yo quisiera, en medio de estos datos, porque sí tenía algo relacionado con lo que dice Raúl, hacer el llamado a la ciudadanía. Realmente, ¿qué nos deja ver estos datos? Una enorme cantidad de funcionarios involucrados, quiera si o no, más allá de la forma o de lo que se puede decir, ¿verdad? Porque mi amigo Germán dijo algo que me llama la atención, el tema de la sociología weberiana. Duele, el dolor, que habla de sentimientos y sensaciones.
el punto es que más allá de esa sensación, ¿verdad?, hay que valorar el sentimiento general de la sociedad, porque probablemente se puedan sentir afectados todos estos familiares de la lista que hizo Raúl. Bueno, yo tenía acá otro dato, era con respecto al escándalo de los fondos de, si mal no recuerdo, abogado, recursos naturales que se destinaron, el caso, ¿qué nombre se le dio? El de Pandora. Ajá, el caso Pandora. Era Serna. Sí. Era SAC. SAC, correcto. SAC. La desigualdad social se expresa también en esto, ¿verdad? Desde el enfoque desde la sociología. Cuando al frente de esa Corte Suprema de Justicia había enorme cantidad de periodistas queriendo enfocarlos y que dieran a la cara a los políticos. ¿Y qué pasó realmente en esa corte? Que no era la corte de ahora, no era la fiscalía de ahora, igual. Lo sacaron por atrás. Ah, okay, bueno. Y solo para decirle, 6 horas después, primero hicieron la audiencia de declaración de diputados y 6 horas después hicieron la audiencia inicial para sacarlos el mismo día, casi, ¿no? Ok, entonces vuelvo al tema de lo que nos debe de mover a esa sensibilidad, ¿verdad? Porque cuando decimos dolor también está expreso también el tema de la ética, de la moral, hasta qué punto esta cantidad de funcionarios políticos en los últimos años, ¿verdad?, da una muestra de hacia dónde ha ido profundizando esa práctica, ese accionar de la élite política, insisto, y no me quedo solamente con la élite gobernante, diría, porque es una élite económica y política, e incluso incluye otras esferas, ¿verdad?, que también se enriquecieron. El punto aquí, en términos de la desigualdad, lo que provoca este fenómeno, ¿verdad?, si no se combate, si no se lucha contra ello, más allá del matiz, si se le puede dar un calificativo de que el accionar de la Fiscalía tenga un matiz político o la coyuntura, ¿verdad?, es el tema y la necesidad que tiene el país de luchar contra este tipo de prácticas, contra ese sistema económico que permite que acumulen enormes cantidades de riqueza unos pocos, ¿verdad?, valiéndose de, entre comillas, supuestamente defender la democracia, defender un Estado de Derecho, porque eso se llenaban la boca, ¿verdad?, de que estaban luchando para evitar que viniera el comunismo, para que viniera el chavismo, y todo eso fue el fenómeno que ocurrió en ese 2009 y todo ese escenario político. Cómo de alguna manera, ¿verdad?, se produjo, se acrecentó en los niveles tanto de violencia, pero fundamentalmente la corrupción, ¿verdad? No vamos a negar, aquí ha habido corrupción histórica y las élites políticas también han practicado eso desde el tiempo, diríamos desde finales del siglo XIX, incluso con la supuesta construcción de un ferrocarril que se iba a hacer, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? La cantidad de millones que recibieron también las élites políticas hondureñas, ¿verdad? Ya ustedes saben los colores. Yo en algún momento dije que la élite política hondureña era, la bandera de esa élite era morada, porque se combinó el rojo con el azul en algún momento, la bananera. Y yo lo digo eso con pasión también porque vengo de allá, de ese que dijo Amaya Amador, ¿verdad?, la prisión verde, donde veíamos morir a nuestros parientes, a nuestros cercanos trabajadores, ¿verdad?, explotados, trabajando por años, con la esperanza, muchos de ellos que se movieron de otras partes del país a resolver su problema con el sueño de irse al norte, ¿verdad?, en ese caso al norte de Honduras. Pero pasaron años y siguieron nuestros parientes viviendo en precariedad. Pero en tanto una élite amasaba millones y millones en este país y reproducía que sus hijos se convirtieran en ministros porque iban a la escuela americana, porque iban a las escuelas de élite y iban a estudiar a las universidades extranjeras, ¿sí o no? Entonces, cuando hablamos de este fenómeno, tenemos que ver lo social, la desigualdad, ¿verdad?, que provoca este tipo de prácticas en la élite política. Y mi amigo Jorge Zelaya, ¿verdad?, que ya está viendo y que me reclamó en algún momento, porque no lo mencioné la vez pasada, que yo dije que al final de todo esto probablemente quede la ex esposa de Juan Orlando como la candidata del Partido Nacional, ¿verdad? Jorge, yo creo que a eso es lo que debía de apostarle la organización política, pero lamentablemente las estructuras, ¿verdad?, no, la imagen de corrupción o de haber estado vinculados a estas élites. Entonces, lamentablemente, por también cuestiones de emotividad, de afecto,
muchos de los militantes políticos no se desapegan, ¿verdad? Y sienten que un tipo de acción como la que está realizando la Fiscalía es un agravio. Y se sienten enojados, se sienten molestos, ¿verdad? No necesariamente digo el abogado, pero yo lo he visto en muchos, ¿verdad? Sí, la cuestión es porque es en contra de mi partido, ya sea el Partido Libertad de Refundación o el Partido Liberal, ¿verdad? El punto es hasta qué punto vamos nosotros a promover, ¿verdad? Que en medio de todo esto se vea lo general, el fenómeno, porque a veces nos queremos quedar, ¿verdad? En cuando vemos el árbol y no vemos el bosque del fenómeno de lo que está provocando durante décadas este tipo de práctica. El corruptor también muchas veces se queda fuera, ¿verdad? Aquel que es el dueño de la constructora, ¿verdad? De los proyectos que se hacen y que hace cantidades de millones corrompiendo al funcionario. Y se ataca y se lleva al juicio, ¿verdad? Al funcionario político. Que pueden existir estos arreglos que hemos dicho, ¿verdad? Que horas después el asunto está en que te están dando las cartas de libertad o te están mandando para la casa, ¿verdad? En tanto que al pobre lo mandan allá a la PC, ¿verdad? A vivir situaciones de precariedad, de inseguridad, en tanto que el de élite se quedó durante mucho tiempo en los batallones, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, los temas de desigualdad tenemos que tocarlos en estos análisis y no quedarnos simplemente en lo fenomenológico, que es lo superficial, cuando realmente el intento, me parece a mí, en medio de todo esto debemos de ver, de recuperar lo que se ha dicho aquí, la institucionalidad, de que recuperar el verdadero sentido de Estado, de patria, ¿verdad? De ese pueblo que debe ser el que controle el poder y no élites económicas y élites políticas. Y en esa desigualdad que hablaba el abogado Navas y usted, licenciado Armando, no es malo que nos hagan la audiencia inicial a las 6 horas de la declaración de diputado. El problema es que a mí nunca me ha tocado, fíjate, tengo que esperar los 6 días Sí. para poder llegar a esa audiencia inicial y no he tenido esa particularidad de ser tan expedito. Y usted lo sabe, abogado, que usted que trabajó en la reforma del sistema de justicia, sabe que, por ejemplo, se pusieron, por ejemplo, el caso Pandora que hablaba Raúl, se puso una juez que nunca había sido juez a manejar el caso paradigmático más importante del país. Se utilizó la justicia de eso. Aquí han habido presidentes del Congreso Nacional, el mismo Alfura, que han utilizado el sistema de justicia para beneficio de ellos, con amparos que los protegían y que evitaban que el Ministerio Público fuera a investigarlos. Yo quiero decir algo, si bien es cierto el timing, el tema político, la desconfianza, son síntomas del problema real que tenemos. Uno de los problemas reales y el cáncer que tenemos es la impunidad en el país. La impunidad, el no castigar este tipo de actuaciones que flagelan tanto a la sociedad hondureña. Ese, digamos, es el gran problema, que amplifica las desigualdades, como decía el doctor Orellana aquí. La impunidad amplifica ese tipo de comportamientos que tenemos. Un día estábamos nosotros en un foro con el doctor Edmundo Orellana, el primer fiscal de la República, y estábamos hablando sobre el tema de cuál era el perfil del fiscal general. Y yo decía meritocracia, idoneidad, capacidad académica y todo. Y me dice, abogado, es sumamente importante lo que usted dice, pero si no tenemos un fiscal valiente que enfrente esas redes de corrupción, que enfrente esas mafias, no va a funcionar el Ministerio Público. Y ahora que tenemos un fiscal que lo está haciendo de forma, digamos, frontal, y que tenemos a Luis Javier Santos, que pasó por un proceso bastante complicado, certificación, que participó ASJ, que participó la Maxi y que participó otro tipo de instituciones, donde fue difícil ponerlo. El mismo fiscal Chinchilla no quería poner a Luis Javier Santos. Y el doctor Juan Jiménez Mayor se impuso en eso y dijo, vamos a poner a Luis Javier Santos porque sabemos que él va a hacer un buen trabajo. Y mire, hablar de vinculaciones políticas, de que hay un trasfondo contra la oposición, es también afectar la dignidad de los fiscales que están trabajando. Las investigaciones criminales de este calado, que son casos de alto impacto, llevan un tiempo
bastante largo de investigación. Tienen que hacer análisis forenses, análisis financieros, análisis fiscales, que eso lleva un tiempo. Y por lo tanto, ya ayer precisamente, tenían todos los elementos y hay que presentarlo. Eso yo creo que es sumamente importante para dejarlo claro que debemos de darle apoyo a nuestra institucionalidad y me parece correcto lo que hace el precandidato Zelaya. Dice, vaya al tribunal, preséntese y demuestre su inocencia. Eso es lo que debe hacer cualquier institución política para que fortalezcamos la democracia y fortalezcamos nuestro sistema de justicia. Voy a hacer una pausa, ya que lo dice el abogado Navas. Voy a buscar las declaraciones de Luis Javier Santos, el fiscal de la UFERCO, para que lo puedan ver y escuchar. ¿Qué tan cierto es que este caso ya fue juzgado, Tito Asfura? ¿Alegan ellos eso? No, Raúl. Y escuché al abogado Aspra temprano, estaba hablando de las dos radios, en la América primero y en la N después. Y Aspra decía que él ya fue juzgado por eso. Sí. No, creo que fue el caso de antejuicio, ¿no? El antejuicio sí fue declarado a favor del alcalde Asfura, pero ahora ya él lo mismo lo dice, en un antejuicio, o sea, en una causa que fue anterior al juicio, ¿no? Previo. Por lo tanto, ahora ya es la causa, ya es el juicio en sí y que tiene que afrontar las consecuencias del caso. Así que, como decía el abogado Kenneth, esta no es la vía de la defensa que creo yo que tiene que llevar, sino que tiene que ser otra vía de plantear una estrategia de defensa más técnica y más que pueda ayudar a su cliente, ¿no? Creo yo en este caso. Entiendo que es la forma y no el contenido. Exactamente. Y lo otro es que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas tiene acciones, como decían, enriquecimiento ilícito, pero el Ministerio Público tiene independencia para presentar los requerimientos que estime convenientes, porque ellos tienen la acción penal, el monopolio de la acción penal en algunos casos, ¿no? Así que creo yo que ahí la defensa tiene que cambiar de estrategia y buscar que su cliente sea arraigado primero para que no lo manden como Gabriel Rubí allá a la penitenciaría y con el arraigo que tiene, como dice, no creo que lo manden, pero sí va a causarle un perjuicio bastante alto porque va a ser un juicio tortuoso que le va a limitar un poco el accionar al exalcalde de Tegucigalpa. Más adelante le pregunto algo que me vino a la mente y antes de darle la palabra al abogado Leicelar, pongan ahí lo que dijo el fiscal Santos. El Ministerio Público, la misma ley lo dice, que es independiente. Pues nosotros realizamos las investigaciones, las presentamos y no tenemos por qué seguir órdenes de nadie. Abogado, entiendo que esto es el resultado de una investigación bastante cautelosa, silenciosa, diligente, y hoy ha presentado ya un requerimiento. ¿Quiénes son los acusados? Pues hay 8 imputados. No recuerdo los nombres de todos ellos, sin embargo el Ministerio Público ha hecho público un comunicado donde creo que incluye los nombres de los 8 que se han incluido en el requerimiento oficial. El señor Tito Asfura, como se le conoce, es uno de ellos, abogado. El señor Tito Asfura es uno de los imputados. ¿Y cuáles son los delitos por los cuales les acusa, abogado? Pues en el requerimiento hay delitos de malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos, uso de documentos públicos falsos y malversación de caudales públicos. Me interesa saber qué tiempo le llevó a esta investigación, abogado, de completarla y presentarla aquí al juzgado. La investigación inició desde el 2018. No obstante, usted sabe que siempre hay obstáculos en el camino, como recursos, amparos y pruebas que hay que obtener. Y ahora ha tocado su presentación y lo hemos hecho el día de hoy. Bueno, hay un procedimiento en el que el Ministerio Público presenta el requerimiento fiscal. ¿Qué le solicita usted al juez, abogado, a quien sea asignado este caso? Pues hay algunos aspectos dentro del requerimiento que no podemos dar a conocer ahora. Ahí hacemos varias peticiones. De hecho, hacemos ver al juez que ya hemos presentado testigos mediante prueba anticipada y que arrastre ese expediente también a la causa para nosotros poder utilizar esas declaraciones en la audiencia inicial. Otro asunto que me interesa conocer es que me diga si está solicitando que se le cite o que se le libre orden de captura. ¿Que se le cite o que se le...? Pues como lo he dicho antes, hay aspectos dentro del requerimiento que aún no puedo hacer público. En su momento ustedes van a conocer,
y una vez que el juez resuelva. Abogado, y esa prueba anticipada, ¿eso qué? ¿Testificar, documental? Hay prueba, le hemos hecho ver o hemos anunciado ante el juez prueba pericial, prueba testifical y prueba documental. Y también hay auditorías forenses que se han realizado mediante la cual se ha rastreado todo el dinero que se incluye en los hechos del requerimiento. Está de más si le pregunto que tiene la firmeza del requerimiento fiscal como para que el juez tenga suficiente indicio para ordenar lo que sea una captura o sea presentación voluntaria. Claro, un caso de este tipo no se puede presentar ante los tribunales si no existe la certeza de parte de los fiscales de que hay suficiente prueba como para que se dicte un auto de formal procesamiento. Y nosotros tenemos la convicción de que sí tenemos ese legajo probatorio. Sobre eso de lo que dice el fiscal Santos, y en política, ¿qué tanto puede afectar? No, lo que dijo un juicio... No sé si utilizó la palabra, incómodo voy a decir yo. Sería para Fura, ¿cuál sería el procedimiento? No, o sea, realmente una acción penal de este tipo y principalmente con un delito tan gravoso como el tema de lavado de activos, Raúl, es un perjuicio para alguna persona, ¿no? Y eso definitivamente para el votante es importante porque van a ver de que está requerido por un tema de corrupción de alto impacto, ¿no? Claro. En la anterior ley, el delito de lavado de activos se vinculaba a un delito precedente que podría ser criminalidad organizada, corrupción, narcotráfico, ¿no? Ahora solamente es el delito de lavado, pero, digamos, teóricamente tiene que tener una condición de, digamos, de una acción ilícita de alto impacto del tema de lavado de activos. Por lo tanto, él creo yo que le va a causar un tema bastante importante debido también a los juicios de Nueva York, ¿no? El tema de lavado de activos ya es un delito que está vinculado a redes de corrupción de alto impacto. Por lo tanto, creo yo que eso en las encuestas seguramente le va a afectar. Yo esperaría que yo espero, y yo estoy seguro que es así, que el Ministerio Público no hizo esa medición, sino que tenía el requerimiento, lo presentó en tiempo y en forma, sin esas mediciones políticas, y que él deberá enfrentarse en ese caso. ¿Qué piensa de lo que ha dicho a lo largo del programa el abogado Leixelar, que por qué hasta ahora le presentan ese requerimiento a Tito? Están a un mes de presentar las planillas, los movimientos en Libre, Liberal y Nacional que van a tener internas. ¿Por qué hasta ahora? Y no deja de tener razón el abogado Leixelar de decir, es que quieren joder a Tito, porque le va a ganar a los de Libre. ¿Por qué el Ministerio Público hace eso hasta ahora? Bueno, habría que... Porque ya pasaron 3 años de este gobierno. Claro. Mire, lo decía yo anteriormente, Raúl, las investigaciones criminales de alto impacto necesitan tiempo, necesitan bastante distancia para poderlas investigar bien y tener todos los argumentos legales para hacerlo. Yo, le repito, no creo que sea una cuestión política, ¿no? del fiscal Santos, sino que tenía los argumentos necesarios para hacerlo. Pero también puede ser de que de alguna manera esto afecte, ¿no? Miren, en este país todos desconfiamos de todos, y ese es un gran problema. Y por eso decía yo, hay que fortalecer nuestra institucionalidad a los fiscales que están trabajando en estos casos, porque al decirle que hay una vinculación política, deslegitimamos el trabajo de ellos. La credibilidad que tienen los fiscales, ¿no? Y creen que todos... aquí no todos son libres o liberales o nacionalistas que trabajan en el Ministerio Público. Son fiscales que han sido formados, certificados, muchos de ellos por la Maxi, y que creo que están haciendo un trabajo profesional y ético, ¿no? Ya las cuestiones políticas hay que dejarlo para los políticos, y ojalá que esto no tenga ningún tinte político para afectar a algún miembro de la oposición, aunque yo creo que Narria Fura no tiene opciones para ganar las próximas elecciones. Raúl, yo te quiero decir algo referente a lo que le preguntabas al abogado Navas. Es que había un pacto de impunidad, que es la reforma que existía del Tribunal Superior de Cuentas, que derivó ese expediente al Tribunal Superior de Cuentas, que había que esperar 3 años. ¿Recuerdan? Que ya fue derogada, por cierto, ¿verdad? Sí. Ya fue derogada, pero había que esperar el informe. Ahora, el informe salió en noviembre del año pasado. Entonces, cuando una vez está cumplido eso, tenía luz verde el Ministerio Público ya para actuar, ¿verdad?
Entonces, lo que yo decía, a partir de noviembre del año pasado tuvo luz verde. Yo decía, ¿por qué esperar un año? Pudo haberse presentado en febrero o marzo, pero bueno, eso, y tampoco, aclaro, yo cuando dije eso, tampoco yo estoy desmeritando la labor de la OFERCO, ¿verdad? Porque yo estuve en el proceso de selección de ellos. Juntos ahí. Y de eso no hay duda alguna. Ahora, yo lo que, por eso hasta mencioné que los momentos de persecución penal estratégica, ellos sabrán, ¿verdad? ¿Por qué lo realizan hasta ahora? Pero tener claro que obviamente también es una investigación que no es de ahora, ¿verdad? De hace mucho tiempo atrás, y que en alguna medida también eso debe quedar en el impacto de la opinión. Yo solo quiero agregar con lo que dice el abogado que en el 2018 creo que ASJ presentó un informe que se llamaba No más cuentos del Tribunal Superior de Cuentas. Le cambiaron el nombre después, pero así originalmente se llamaba. Y decía que los casos de enriquecimiento ilícito, eso se lo habían presentado creo que 2 o 3 a nivel de todos los plenos, ¿no? Y que los informes que hacía el Tribunal Superior de Cuentas, decía ese informe, que mandaba al Ministerio Público estaban mal hechos y que tenían que volverlos a hacer. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene que reconstruir muchas veces estos informes, a veces mal hechos por el Tribunal Superior de Cuentas, y volverlo a hacer. Creo que por ahí camina que el Ministerio Público, con un informe limitado que presentó el Tribunal, tenía que volver a tener otras aristas de investigación para fortalecer ese informe y presentarlo ante sede judicial. Y yo creo que podemos sacar ¿Qué algo estás pensando? en limpio. Sí, es que fíjate que me mandó el paisano Jorge Zelaya, estoy pensando en eso. Pero más allá de él, yo creo que el país debe pensar más bien que estas crisis son oportunidades. Desde mi punto de vista, bueno, la militancia de ese partido, en el caso del Partido Nacional, puede ser el Partido Liberal o el Partido Libre en cualquier momento, ¿verdad? Debe valorar fundamentalmente la plataforma programática. Solo te interrumpo un momento. Ajá. Porque me dice aquí un señor que me está diciendo del abogado Navas. Se fija lo que dice Navas, que Tito no tiene opción de ganar las próximas elecciones. Está bien que opine, pero no como analista, que lo haga como funcionario de Libre, dice. Bueno, sí, bueno, al final soy profesor de ciencia política, claro, y analizo, claro, el tema político, y yo creo que hay opciones de los partidos políticos y ese es mi punto de vista. Y hacia eso quiero encaminar la reflexión, porque creo que si realmente el tema de identidades políticas colectivas, que eso es un partido político en esencia, aunque tiene una estructura, aunque tiene, ¿verdad?, otras dinámicas en cuanto a las esferas de liderazgo, fundamentalmente esto que en apariencia algunos están señalando, ¿verdad?, como ataque, como situación, y se organizan prácticamente como una estructura para salir a la defensa de un liderazgo, más bien deben ver oportunidades, Jorge, ¿verdad? Ahí tienes una oportunidad para crecer, en todo caso, Jorge Zelaya, ¿verdad? Que me parece que dentro de ese partido, bueno, presenta una posibilidad, o es un joven, ¿verdad? De alguna manera no tiene esa trayectoria de otros liderazgos políticos. Lo mismo en el caso, Raúl, ahí me disculpas, en el caso del Partido Liberal, ¿verdad? A mí me parece que también las mismas situaciones y lo que va a venir cada vez generándose más crisis al interior de ese partido, ¿verdad? Van a ser oportunidades para otro liderazgo. Bueno, estoy pensando en Zelaya, por ejemplo, solo especulando. Ahí en el Partido Liberal hay diputados que se están postulando, que tienen años de estar ahí, claro, y que arreglaron un montón de pistos que agarraron en ese Tribunal Superior de Cuentas. Es que yo lo he sostenido en diversos momentos. En los últimos años lo que hubo fue un partido morado, ¿verdad? Los acuerdos que se dieron en ese Congreso salpicaron y embarraron realmente, ¿verdad? Disculpen el término, estaba recordando el día de ayer con un amigo, la dinámica de los cerdos, ¿verdad? Que en la zona rural, fundamentalmente cuando hay una ludacera y ellos lo disfrutan, ¿verdad? Van, se bañan, pero son tan solidarios que van y embarran al otro cerdo. Entonces creo que en la élite política ocurrió mucho de esto, ¿verdad? Donde prácticamente es difícil, solo te digo algo, sobre todo en este bipartidismo. A mí me sorprende cómo hablan en los medios. Yo lo digo porque yo he tenido
el cinismo del político. Sí. Okay, Yo he tenido participación en la política del país y yo sé de cosas que hacen y he tratado de diferenciar bien mi función como periodista y cuando he participado en la política. Son sinvergüenza. Claro. Y la gente no sabe. Y hablan y dicen y se dan baños de pureza y por ejemplo yo menciono a los diputados del Partido Liberal No gusta la pureza, que arreglaron para que no los jodieran por lo que robaron en el Tribunal Superior de Cuentas. Sí. Y bien saben, y yo los oigo ahí, que me opongo a Libre y que me opongo a esto. Pícaros, hombre, van sin vergüenza. Eso es lamentable. Hay que decírselo a la gente. Y usted, si es de Libre, liberal, nacionalista, del PAC, piense bien por quién va a votar. Sí, esa es la reflexión que quería orientar. En el caso de las organizaciones no hay que desesperarse, el propio militante de cualquiera de esos políticos y aferrarse a un liderazgo. Hay otros que pueden reemplazar y hacia eso debería de orientar la formación política en cada uno de los partidos, hacer crecer nuevos liderazgos con capacidad de orientar, de dirigir el país, ¿verdad? En diversos momentos, y el proceso electoral no es otra cosa más que una vitrina en la cual exponen realmente los partidos sus liderazgos, las mejores ofertas, hasta qué punto seguir insistiendo con esquemas, ¿verdad?, en los cuales hay una imagen dañada, hay una situación que, quieras o no solamente en el proceso electoral hay que pensar en el militante o la militancia dura, sino buscar nuevos, igual que los religiosos, que andan ahí, ¿verdad?, de alguna manera, de diversos sectores religiosos, convenciendo para que te agregues a mi iglesia. Pasa lo mismo en la política, pero ¿cómo lo voy a convencer? En la medida en que tengo líderes de alguna manera con niveles de credibilidad, ¿verdad?, que no tenga esa duda de que realmente esta persona está comprometida con el bien común, ¿verdad? No es que van a ser transparentes, porque tampoco no me engaño en esto, ¿verdad? No hay puros, difícilmente, pero por lo menos, ¿verdad?, las personas que tengan la decencia y el compromiso para avanzar en la construcción de un proyecto diferente a lo que hemos tenido, ¿verdad?, de altos niveles de impunidad, de corrupción y esa concentración, insisto, en esa concentración de riqueza. Lamentablemente, el ascenso social, y lo decía el abogado hace unos momentos, ¿verdad?, cuando aquellos que se sacrifican o que nos hemos sacrificado trabajando durante años y que se puede lograr de alguna manera algún poco, pero lo que vemos es cómo de forma acelerada, bajo estas lógicas, ¿verdad?, se enriquecen, amasan enormes fortunas. Entonces vemos cómo se desacredita la actividad política, que debería de ser para mí algo dignificante. Me pongo al servicio del pueblo, claro. Soy el alcalde del pueblo, voy a dirigir, voy a preocuparme por mejorar este pueblo, ¿verdad? Y que sientan después de eso, bueno, me voy a referir a ANLO, ¿verdad? Cuando yo me retiro, la satisfacción, me voy a la chingada, pero siento enorme satisfacción de haber hecho el bien para mi patria. Que lo sienta un alcalde allá, que lo sienta un diputado, yo ya no voy a seguir. Lo que dice Raúl, ¿cómo es posible que tengan 3, 4, 5 periodos, ¿verdad?, en ese Congreso? Tipos que se vuelven multimillonarios, que en medio de los procesos, hay que decirlo, Raúl, en medio de todos los procesos, a veces de construcción, ¿cuánto fue el cemento, ¿verdad?, y la constructora que te dijo, no te voy a dar en efectivo, pero te voy a arreglar tu hacienda? Y tiene, ¿verdad?, hasta llegar a la hacienda desde la entrada de la carretera, pavimentado. O te fueron y te hicieron la casa. Entonces es difícil que el pueblo logre identificar dónde está efectivamente el acto de corrupción. Si te vas adentro de esa casa, que podría ser una casa de campo, te vas a dar cuenta la millonada. ¿Y cómo te explicas eso? Por la corrupción, Raúl. Entonces todos esos elementos muy sutiles, o lo derivo en un pariente, o lo derivo en quien posteriormente me va a trasladar ese bien a precio de gallo muerto, como dicen, porque obviamente no era para él, ¿verdad? Pero alguien filtró ese dinero. Una dinámica enorme que tienen los corruptos, y el abogado lo sabe muy bien, muy fino. Yo creo que por eso es el trabajo y la necesidad, en todo caso, de la MASI, la CICI ahora, claro, ¿verdad? Y que obviamente esa élite política dijo, no, que se vaya la comisión esta, porque nos está poniendo en riesgo esa dinámica de enriquecimiento ilícito, ¿verdad?, de amasar millones y millones a costilla de la pobreza y la miseria que viven en aquel momento, ¿verdad?, 8 de cada 10 hondureños. Cuando se hizo esa estadística,
Yo a veces me pongo en duda de los cuentos, ¿verdad? Pucha, ¿será cierto esto? Me voy, informe de la CEPAL, informe del Banco Mundial, informe del Fondo Monetario Internacional, cuando aquí los datos que te daba el Banco Central en ese periodo eran diferentes. Estábamos en bonanza, Raúl, pero chocaban con eso. Al final no pudieron soportarlo y tuvieron que aceptar que 8 de cada 10 hondureños vivían en situación de pobreza. No, antes de Germán, y todo esto aleja a la gente correcta de la política. Ese es el otro defecto. Porque yo quiero agradecer ayer a una persona que me ofreció que buscara un cargo de elección popular y le dije que no estaba interesado. Pero todo esto, gente, porque he tenido acceso a listados de planillas y no veo personas destacadas de la sociedad que quieran participar en las planillas. Esto de la corrupción y los señalamientos le da temor a la gente meterse en la política. Así es. Y eso también afecta al país. Claro. Que la gente correcta no quiera participar, Germán. Así es. Sí, mira, quiero basarme en las cosas de Orellana para romper un poco el hielo. Mira, es lamentable que esa bandera morada de la que dices, creo que es la bandera genuina de Honduras, porque el pueblo nuestro está morado de tanto golpe que le ha dado la clase política a lo largo de mucho tiempo. Segundo, no sé si era indirecta la historia de los chanchos, porque casi que dijiste que todo esto es una chanchada, para decirlo así, ¿verdad? Y que lamentablemente lo es, sin que tenga que serlo. Adicionalmente me quedo con el punto final de lo que decías. Claro que la crisis es una enorme oportunidad de crecimiento, pero la pregunta es, ¿cuándo Honduras va a aprovechar sus crisis para crecer? Las crisis solo sirven para que se contengan determinadas cosas y para que un puchito de personas, en perjuicio de toda la sociedad, se enriquezcan y se lleven todo un escenario. Eso por un lado. Respecto a lo que decía el fiscal, es que yo creo que estamos de acuerdo, abogado. Yo no quiero que se malentienda y hago la aclaración. De ninguna manera atacamos que haya un requerimiento fiscal. Ojalá hubiera 30, porque yo creo que ahorita con 30 nos quedamos cortos, pero solo hay uno y casualmente es de un candidato en el momento más álgido de un tema electoral. Entonces no podemos evitar que haya suspicacia, y no es porque lo diga yo. Van a haber millones de hondureños que lo piensan. Te interrumpo con algo. Sí. Una vez le pregunté a alguien que sabe eso de los juicios en Nueva York y los hondureños señalados, y entonces le digo, decime, y entonces ¿cuánta gente se llevarían? No ajustan 3 charters, me dice. Sí, así es. cierto. Y yo creo que serían charters del A380, ¿va? Que caben como 800. ¿Va? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que yo creo que nuestro consenso está claro. Mire, me encanta un diálogo de esta naturaleza donde el disenso que tenemos en realidad no es disenso. Simplemente es una óptica y una perspectiva distinta del mismo problema desde distintos lugares en donde estamos sentados, pero que creo que nos une la preocupación, porque yo siempre lo he dicho, Honduras es un país espectacular, con poquito tiene, pero Dios mío, esta recua de amigos que hemos tenido gobernándolo, no le dan el cariño que ocupan, no dan esa vocación de servicio que señalaba Orellana. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiero decir? Porque, por ejemplo, totalmente de acuerdo con todo lo que hemos expuesto, solo quiero disentir en algo con usted, en el sentido no de disentir, sino de que lo ampliemos. Mire que yo coincido con usted de que una investigación de 3 años tal vez no es sencilla, que hay cosas que corregir, pero ¿qué se decía de las acusaciones que durante 3 años se llevaron antes de los lamentables hechos del 2009, que habían llevado investigaciones largas con hechos públicos incluso? Es persecución política, a pesar de que había habido una investigación. Entonces, ¿qué quiero decir? No pretendo defender a ningún bando, solamente que me enferma la existencia de que cuando es a mí, 3 años es poco, pero cuando es al otro, 3 años, ¡qué montón! ¿Me explico? Entonces, esa falta de objetividad es la que nos destruye, porque vaya, nosotros 3 somos abogados, el amigo Orellana es sociólogo y casi psicólogo también, en el sentido de que tiene una educación, pero imagínense cuántas personas que no tienen una claridad de lo profundo que es de las raíces del conocimiento de una carrera como la nuestra, de lo que es
la profundidad del arraigo jurídico, de ética, de un debido proceso y una serie de cosas para que un Estado de Derecho funcione. Y le tiramos ese montón de basura, ese montón de interpretación en la cual cuando es para allá sirve, cuando es para acá no, y viceversa. Entonces es una sopa y una mengambrea, ¿va?, que nadie va a entender. Entonces, obviamente, usando la figura que Orellana nos decía, que esa es mi honesta preocupación, el ADN nuestro de cultura jurídica, que yo creo que todos los países del mundo tienen cultura jurídica independientemente de que sean abogados o no, pero la cultura jurídica que le damos al pueblo que no estudió derecho es pésima y le estamos destruyendo el ADN que tiene componentes cívicos, porque lo jurídico tiene un profundo vínculo con el civismo, con el rol ciudadano que tengo, la norma, con la norma de conducta social que tengo como ciudadano. Cosas tan simples como voy a ayudarle a mi prójimo porque yo estoy aquí para ser un ciudadano y ser parte de una sociedad donde nos ayudemos todos. Pero le seguimos metiendo aguja, división, y resulta que eso pasa. Resulta que... Solo para que siga el comentario y lo que dice. Buen día, dice don Germán Manile, abogado de profesión, Sí. fue subdirector de centros penales. Buen día, lo que demuestran con ese requerimiento fiscal es el mal asesoramiento y desesperación, pretendiendo por temor inhabilitar al candidato con mayor oportunidad de triunfo. Papi a la orden. Solo se evidencia como alumnos de la dictadura de Venezuela pretendiendo encarcelar a la oposición. Saludos a Germán, que fue mi compañero de la maestría. Solo quiero decirle algo, abogado. Sí. Entonces la persecución política deberíamos de asignársela a Juan Orlando Hernández a Chinchilla, porque esos casos derivan de la Maxi. No, por eso... Y esos casos vienen trabajados desde que inició la misión. Mire, yo le doy el caso de mi experiencia en la Maxi. La Maxi se inició en el 2016 con el acuerdo firmado entre la OEA y el gobierno de Honduras. Y el primer caso lo presentó 2018, que fue el caso Caja Chica de la Dama. O sea, 2 años de investigación sobre ese caso, que se tenían todos los argumentos, pero que se tenían que dar. Y mire cómo está ahora, con una sentencia firme. Solo le pido terminar la idea. Coincido plenamente con usted, doctor. Si es que, vuelvo a repetir, en este ambiente que tenemos en este foro, yo no tengo ninguna duda. Pero mire el mensaje que le mandaron a usted. Usted es el cochino de libre que está defendiendo no sé qué. No dijeron eso. No, por eso le digo. Pero yo podría decir cosas también, de verdad. No, por eso le digo. Yo quiero que entendamos que lo que hay es un mensaje equivocado donde la gente ataca y defiende, a veces sin ton ni son. Sí, yo interpreto, Germán, dio a entender que las acusaciones de uno y otro lado, no directamente de usted, pero que alguien lo señaló ya de libre. Claro. Y el pleito sigue. Y el pleito sigue. Por eso mencionaba lo y al final, Raúl, y perdón, abogado, al final esto no tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con un juez y con un fiscal y con un abogado que se van a enfrentar en un juicio, ¿no? Solo permíteme terminar la idea. Mira, abogado, porque como le digo, yo no pretendo disentir, si es que yo creo que estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Bueno. Solamente le digo esto. Vaya, digamos que todo esto que está pasando ahorita, y lo que venga, porque esto empieza apenas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Verdad? Seguramente está debidamente fundamentado porque hay suficientes razones para emitir los requerimientos fiscales. No digo que no, pero, por favor, no seamos ilusos de que no se está usando políticamente. Y esa es la parte terrible, que algo que es correcto, que debe ser correcto y que debe ser amplísimo para empezar a luchar de verdad contra la corrupción, se utilice políticamente. Porque ahí es donde nos ensuciamos. Bueno, miren, termino con esto y le doy la palabra a Kenneth. Nos robaron hasta la independencia ya. ¿Ah? Mire, cooptar el estadio, la gente tenía que entrar supuestamente en un listado, no me consta, pero todo el ambiente que la gente vio, estando a favor o en contra de un partido, la gente siente que le robaron la independencia, por lo menos un grupo, y eso no abona socialmente a la sociedad, porque seguimos metiéndole candela a una división social que no ayuda. A eso me refiero, más allá de los partidos. Creo que la reflexión de los políticos tiene que ir en esa dirección, por lo que decía el amigo Orellana, que me matriculo con él con su idea original. Sí.
Raúl, mira, un poco rápido porque sé que ya el tiempo es, Uy, sí. es nuestro peor enemigo, pero cuando decía lo de los vuelos charter, mira, los que nos hemos metido un poquito de lleno a este tema de los juicios en Estados Unidos y conocemos un poquito el sistema norteamericano, el detalle, Raúl, es que si el Departamento de Justicia procesara todos los nombres... Ya, claro, a mí me dijo uno que vio los videos. No, es que te lo estoy diciendo también por característica esencial, que la persona que hablaron, correcto, fue porque me manifestaron evidentemente lo que existía. ¿Sabes qué pasa? Que el Departamento de Justicia tiene sus prioridades y le interesa desarticular redes. Solo acusar a alguien por acusarlo y que no va a tener ningún tipo de repercusión claro, en el cual va a desarticular una red de corrupción, no le interesa. Ellos obviamente establecen su persecución hacia dónde van a ir. Por eso es que no vamos a ver esos 3 Boeing llenos en vuelo charter, pero que los nombres están allá, de todo el mundo están allá, obviamente, ¿verdad? De todo lo que han participado ahí. Que ellos no sean sujetos de interés para la justicia norteamericana es otra cosa, es distinto, porque muchos incluso ya no tienen ni poder y ya no representan ningún peligro para ellos, pero que estén pendientes, deberían de tener un poco de temor ahí, porque puede girar un poco la investigación hacia otro ayer, punto. por ejemplo, hace como unos 2 días, por ejemplo, estaba en un café, comprando un café, y ahí estaba un exfuncionario, un alto funcionario del gobierno pasado, tomándose un café tranquilo y tiene requerimiento fiscal. Y fue uno de los ministros más importantes del gobierno de Hernández. Entonces, ¿qué es lo que queda en el sentimiento de la gente? Lo que queda en el sentimiento de la gente es que hay campea la impunidad, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo, esos timing, esos tiempos que hay que medir, yo siempre cuando dicen, ¿cuál es la línea política? No entiendo mucho, ¿verdad? Esa cuestión de la línea, porque creo que uno debe apegarse a la ley y a la Constitución de la República. Y si usted tiene los argumentos como fiscal general y como fiscal especial para presentar un requerimiento, preséntelo, sea en el momento que sea. Mire, por ejemplo, a Trump le presentaron un requerimiento y dijeron, no, y él va a presentarse en las elecciones y puede ser que gane la elección, ¿no? Claro. Puede ser que gane la elección, pero siempre digo yo, no podemos pensar, por ejemplo, y como lo dice Raúl, que en las planillas de todos los partidos políticos hay personas ligadas a la corrupción y al narcotráfico. ¿Y qué está haciendo la Unidad de Política Limpia? ¿Qué está haciendo el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Qué está haciendo las mismas unidades de ética de los partidos políticos? Absolutamente nada. Explíqueme algo, abogado. Rápido. Sí. Un diputado le salen 90,000 empiras mensuales. Sí. Ahí gastan 3, 4, 5, 6, 7, 8 millones para buscar salir. No me salen las cuentas. Pero es fácil, mire, yo creo que el abogado Kenneth lo conoció, al doctor Casal, de argentino, que vino para el Tribunal Superior de Cuentas. Él dice, mire, ¿usted cuánto gana mensualmente y gana al año, no? Y usted tiene un barquito allá en las Islas de la Bahía. Usted no puede justificar, eso es enriquecimiento ilícito. Así se prueba el enriquecimiento ilícito. No hay una varita mágica para probar ese enriquecimiento ilícito. ¿Cuánto usted lo que gana y cuántos son sus bienes? Y si hay una diferencia, se prueba el enriquecimiento ilícito. Y con su declaración jurada de bienes al inicio. ¿Y qué pasa aquí? Que solo 2 casos, Raúl, 2 casos han llegado a los tribunales de justicia de enriquecimiento ilícito por el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Por qué? Porque no pueden, los casos son larguísimos. Y aquí quiero terminar yo mi intervención porque iba en ese sentido. ¿Qué pasa y por qué tenemos este problema ahora? ¿Y por qué estamos hablando de que los requerimientos fiscales son políticos? ¿Por qué estamos hablando de que el Tribunal Superior de Cuentas no cumple su labor, etcétera? Porque politizamos las instituciones del sector justicia. Correcto. Ese fue el gran problema. Los partidos políticos se repartieron las instituciones del sector justicia. ¿Y qué dijo después del golpe del 2009 la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Saquen los políticos sus manos de las organizaciones del sector justicia, entréguenselos a una instancia. Pero es que lo bueno, que hicieron caso. Entonces, ¿qué pasó, Raúl? ¿Por qué estamos en agarraron ese documento que ahí le dieron ahí? Sí, pues sí. Jodan esos de la Comisión de la Justicia y no sé qué. Pero yo creo... Entonces, por eso estamos hoy. ¿Sabe por qué? Y aquí termino lo que estaba hablando. Porque tanto esfuerzo que se hizo, y aquí lo sabe
el abogado, porque participamos en la selección también de los jueces en materia de corrupción. Claro, así es. Se hicieron las comisiones y todo. Gente súper analizada, investigada, había criterio y dijeron, bueno, está bien, estas personas hay que nombrarlas, ahí se le dio la lista, el Poder Judicial lo hizo. ¿Qué pasó? Después sacó a toda la gente que estaba y se puso gente de dedo, gente sin investigarse, Sí, correcto. sin experiencia, como el que usted mencionó en el caso de esa persona que pusieron para el caso Pandora. Entonces, ¿qué pasó? Se desarticuló otra vez las jurisdicciones y ahora ya no hay criterio para ingresar, ya no hay meritocracia, ya no hay investigación. Entonces, eso es lo que le hace daño al país. Por eso todos en la percepción global establecen, eso debe ser político, ese requerimiento. ¿Por qué? Claro. Porque como las personas llegan por política y no se quiso sacar las manos, no estuviésemos ahora en esta incertidumbre que se está produciendo ese tema. Y mire, los delitos de corrupción no llegan ni al 8% de todos los casos globales del Ministerio Público. Aquí hay impunidad en todos lados. Mire, aquí no debería de morir una sola persona sin privada que no se investigue. Correcto. En los dos lados. Sin que no se investigue el responsable de esos hechos, porque eso es lo peor que le puede pasar a un país. 95% la tasa de impunidad en homicidios. De cada 100 que matan, solo 5 logran encontrar al verdadero culpable de esa situación. Eso es lamentable. Entonces, y aquí no debería ser la discusión, ¿cuánto baja la tasa de homicidios? Sino, ¿cuántos de las personas que mueren hemos logrado encontrar los autores materiales intelectuales? Porque eso sí reduce. Entonces acá es un problema de impunidad global, es un problema de que tampoco los políticos coadyuvan y colaboran para que los entes de investigación sean independientes y ahora no se estuviese hablando de que es un requerimiento fiscal motivado políticamente si hubiesen hecho su trabajo la clase política. Mire, yo le voy a decir algo, Raúl y colegas, en el caso Red de Diputados, que se presentó allá por el 2019. Solo que me dio una duda, sí. Eran 72 los que iban a ir presos, 82 diputados. El 70% de los diputados en ese eran investigados por el ¿El 70%? El 70%. De los 120. Bueno, sí. Pasamos, ¿va? Sí, más y no con 60. Es que una fuente en ese momento me llamó, mire Raúl, que no sé qué. Más de Oye, me le digo, pero es que si eso pasa en Monumental en este país, la noticia va a trascender. No, eso se hizo porque estaban investigados por el tema del caso del Fondo Departamental, ¿verdad? Sí, claro. Que fue un caso. Pero yo le hago el caso del Red de Diputados. Estaban, por el caso Fondo Departamental, paró la audiencia de la juez y esperó 5 días para dar la sentencia y en el interín se aprobó una ley en el Congreso Nacional que remitía las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas. Eso es impunidad. Claro. Eso es utilizar el sistema de justicia para favorecer élites políticas. Ahí. Y ahí no vi a nadie diciendo aquí se está utilizando políticamente, aquí se está... Sino que se fueron al Tribunal Superior de Cuentas y ahí se murieron los casos. Mire, ahí están los diputados libres y soberanos e independientes. Ahí. Entonces, eso... Tal vez no hubo programa, abogado, pero yo lo dije. No, o sea, sí. Yo digo que no hubo una acción ciudadana. Claro. Es decir, miren, al final esto realmente acrecenta los ciclos de impunidad que están haciendo en el país, ¿no? Y se hizo en el caso Pandora, en el caso Arca Abierta, en el caso narcopolítica ahora, que se toman fotografías ahora en grandes fiestas, los procesados en ese caso, ahí están libres. Entonces, no podemos hablar de ese timing político cuando ellos mismos andan en los cafés y andan en las francachelas y el pueblo sufriendo los embates de lo que hicieron estas personas en la administración pública. Bueno, Raúl, solo para cerrar, a mí me parece que debemos agudizar esa visión, ese análisis crítico y ver no la forma, sino, ¿verdad?, el contenido de la acción. En este caso el Ministerio lo que está haciendo es ese deber que debió tener durante mucho tiempo, que es la lucha contra la impunidad. Eso es en esencia. Pero la connotación de lo político también hay que tener, desde mi punto de vista, y el maestro está acá, ¿verdad?, maestro de ciencias políticas también, porque a veces dimensionamos y creemos que la política se reduce a la partidocracia. Sí. Y no es eso. Las relaciones de poder están en cualquier accionar del ser humano. Y fundamentalmente hay que tener en cuenta que hay otros actores que aparecen, ¿verdad?, ahí como neutros. Llámese empresa privada, llámese ONG, intelectuales o cualquiera, tienen y tenemos también una postura y una relación de poder. Lo que se busca de alguna manera en cualquier acto es que esa acción de alguna manera va a favorecer a alguno de los actores. Lamentablemente a esa
élite política corrupta, la está afectando un accionar que corresponde en función del derecho a la acción que debió hacerse, ¿verdad?, en su momento. Mire, que solo se espera que haya respeto al debido proceso. Correcto, y eso también, respeto al debido proceso lo que candidato. dijo Jorge Zelaya con respecto al el principio de simple. inocencia. Sí. Bueno, exacto. Respeto Están los señalamientos, entonces el procedimiento es lo que determinará, pero obviamente esa ola, ¿verdad?, afecta al factor político, a la clientela política, que es lo cultural, y que ahí es el énfasis que quiero reiterar para cerrar, que el pueblo tiene oportunidades de seleccionar, ¿verdad? Dentro de cualquiera de esos políticos, por lo menos, ¿verdad?, voy a utilizar lo que dijo, el que esté menos embarrado. Y que el actuar del Gracias, Orellana. ¿Quiénes nos vamos? Y que el actuar del Ministerio Público, Raúl, esté en base a la objetividad, la transparencia y la apoliticidad. Correcto. Rápidamente, para el compañero Navas, cuando dije lo del cochino del libre, Ojo. la siguiente frase era, y este es el cochino nacionalista, este es el cochino, porque así señalan a la gente. Parece que usted actúa de una forma No. artera, ¿no? No, lo que le quiero decir, abogado, es que cuando tenemos una situación de esa naturaleza, lo que yo estoy tratando de destacar, y quiero que me comprenda, no es un señalamiento hacia nadie en específico, sino la forma en que la población está reaccionando a las cosas que se le está dando. Y eso genera una división. Por otro lado, y con esto cierro, ¿cómo podemos ver estas cosas de una manera sin tener suspicacias? Acaban de denunciar el acuerdo de extradición, ¿verdad?, que tiene una incidencia muy importante en este tema, ¿verdad? Me pregunto qué pasó con los amparos pendientes que se metieron por parte de las personas que participaron en la elección para el fiscal general, que nunca los resolvieron. Sabemos que están y no los resolvieron. Pero hay que ver con esperanza, Sí. Leicelar, disculpa, ¿está la ministra de Defensa en Estados Unidos, sí o no? Con el ministro, Sí. perdón, con el jefe del ejército reunido con Estados Unidos. Yo creo que hay que ver las expectativas que a la larga, Sí, pero aunque se dice, ¿verdad?, de supuesto renuncia a la extradición, Bueno. ahí está vigente y está latente. Entiendo que en materia legal, ¿verdad?, puede ser extraditado cualquier persona en Claro, estos 6 entre meses, 6 meses. y de esos encuentros allá podrá El derivarse convenio de extradición de Montevideo permite correcto. extraditar por a la convención federal. futuro, esas relaciones o reuniones que están dándose, relaciones de poder. ¿Quién tiene el poder en la geopolítica en el continente? Estados Unidos. De alguna manera, esa relación o ese encuentro va a derivar Va a tener que en aumentarle, acuerdos Raúl, que el se den tiempo al la foro, porque- investigación. Espere, no, ya nos vamos, profundidad. pero quiero decir algo antes de... Voy a despedir con Nava, ya, no, ya Germán. No, es que me quitó la palabra. Germán cuando juega fútbol es activo. Solo déjame terminar la frase. Es que lo que yo decía es que eso genera dudas Al cuando final, ocurre, Raúl, porque es al mal final, momento. Raúl, cuando Solo déjeme como, decir como esto. dijo Sancho, Solo- como dijo Sancho, cuando se avanza, los perros ladran. Para alguien que me pregunta, y alguien de aquí lo mencionó, muchos decían, ¿y qué pasó con los que dieron el golpe de Estado? No les hicieron nada. La Corte ya reconoció el golpe de Estado. El Congreso también. Lo que viene adelante. Este fiscal solo tiene 9 meses de estar en funciones. ¿Quién le falsificó la firma a Mel Zelaya para que, diciendo que Mel Zelaya había renunciado, que aquí estaba la firma de él? Eso fue una mentira. Esa persona debería de haber ido presa o preso, quien haya sido. Dicen que fue una mujer. Pero ojo, ese golpe de Estado ya está reconocido por la Corte del Congreso. Este fiscal solo tiene 9 meses. Hay que ver si también esa gente va a ser enjuiciada, los que dieron el golpe de Estado en el país. Esto está por verse, comenzó la potra, como decían ayer algunos. Nos vamos. Bueno, Gracias. bueno. Gracias. Sí, que sé que- Gracias a todos, tengan un buen fin de semana, buenos días.